La primera vez que pensé que algo raro pasaba con Laura fue un martes cualquiera, a las 11 de la noche, cuando escuché su risa, pero no estaba en casa. Yo estaba medio dormido en el sofá, con la tele encendida, cuando sonó ese tipo de carcajada suya que solo aparecía después de un par de copas y buena compañía. Venía de la calle, desde abajo. Me levanté, abrí la persiana y ahí estaba, Laura, mi mujer, apoyada contra la puerta del coche de otro hombre, charlando como si no existiera el resto del mundo. Él se inclinaba demasiado cerca, y ella no se apartaba ni un centímetro. No me vio. Se subió al coche de él, y en lugar de arrancar, se quedaron ahí, hablando, riendo, mirándose. 10 minutos. 15. 20. Hasta que por fin se marcharon. Me quedé en la ventana, con esa sensación incómoda en el estómago, preguntándome por qué no me había dicho que saldría, por qué estaba riéndose con alguien que claramente no era un compañero de trabajo, y por qué a mí, en cambio, me dedicaba últimamente silencios más largos que cualquier conversación. Esa noche no dormí. Y no porque tuviera ya la certeza de nada, sino porque intuía que aquello era solo la punta del iceberg. Al día siguiente intenté comportarme como si no hubiera pasado nada, porque necesitaba observar sin levantar sospechas. Laura se levantó antes que yo, se preparó un café rápido y salió diciendo que tenía que ir a una reunión en la oficina central, algo que, según ella, era urgente y que no podía esperar. La miré mientras se ponía los zapatos y respondía a un mensaje en su móvil, sin que se diera cuenta de que yo estaba prestando atención. No era la típica prisa de quien va a trabajar, era una prisa nerviosa, como si no quisiera que le preguntara nada. Pasé la mañana en el trabajo con la mente en otra parte. No podía quitarme de la cabeza la imagen de la noche anterior, esa cercanía con el hombre del coche. No sabía quién era, ni de dónde había salido, y lo que más me molestaba era que en 15 años de matrimonio nunca la había visto comportarse así con nadie. Decidí que no iba a quedarme con la duda. A la hora de comer, inventé una excusa y salí de la oficina. Cogí mi coche y me fui hacia la zona donde estaba la oficina central de su empresa. Aparqué un par de calles más abajo, lo suficientemente lejos para no ser visto pero cerca para vigilar la entrada. Me quedé ahí, esperando. A las 2:30, vi salir a Laura. No estaba sola. Era el mismo tipo del coche de la noche anterior. Llevaba una chaqueta de cuero, barba de 2 días y una confianza en su lenguaje corporal que me hizo apretar los dientes. Los vi caminar juntos hacia un bar que estaba en la esquina. Entraron y se sentaron en una mesa del fondo. Desde mi coche podía verlos a través del ventanal. No parecía una comida de trabajo, y no hacía falta escuchar lo que decían para entender que no hablaban de temas laborales. Ella sonreía todo el tiempo, se inclinaba hacia él y jugaba con su pelo. Él le tocaba la mano sin disimulo, y ella no se apartaba. Estuve ahí casi 1 hora. Vi cómo él pagaba la cuenta y salían juntos. No volvieron a la oficina, sino que caminaron hacia un parking privado que estaba a media manzana. Ella miraba a su alrededor, y por un segundo pensé que me había visto, pero no se detuvo. Él abrió su coche y ella subió directamente al asiento del copiloto. Se quedaron un momento dentro, y aunque no podía ver claramente lo que hacían, por la forma en que sus cabezas se acercaron, no necesitaba más confirmación. Sentí un calor subirme por el cuello, una mezcla de rabia y descontrol. En ese instante tuve claro que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, pero también sabía que no podía entrar en ese parking y montarle una escena. Necesitaba pruebas, algo que no dejara espacio a excusas o negaciones. Así que decidí seguirlos. Encendí el motor y esperé a que salieran del parking. Tardaron unos minutos, pero finalmente lo hicieron. Lo seguí a una distancia prudente, cuidando de no llamar la atención. No se dirigieron a ninguna oficina ni a ningún lugar público.
terminaron en un edificio de apartamentos en el centro. Él aparcó y ambos bajaron. Ella miró el móvil, como si revisara algo, y subieron juntos. Me quedé en el coche, estacionado en doble fila, intentando decidir qué hacer. No quería arruinarlo todo en un arranque impulsivo, pero cada minuto que pasaba me costaba más mantenerme quieto. Saqué el móvil y apunté la dirección exacta, junto con la matrícula del coche. Tomé un par de fotos discretas que mostraban claramente que estaban entrando juntos al edificio. Me quedé esperando durante casi 2 horas, hasta que los vi salir. Ella tenía el pelo ligeramente despeinado y se reía por algo que él le dijo antes de separarse. Él se metió en su coche y ella llamó a un taxi. No volvió a la oficina, sino que se fue directamente a casa. Yo llegué antes que ella, dejé mi coche un par de calles más lejos para que no notara nada raro. Cuando entró, fingí que estaba viendo la televisión. Me saludó con un beso en la mejilla y dijo que había tenido una jornada agotadora. Yo asentí, sin decir nada. Esa noche, mientras cenábamos, le pregunté de forma casual si había salido a comer con alguien del trabajo. Me dijo que sí, que con unas compañeras, pero que se había alargado un poco porque estaban celebrando un proyecto terminado. No pestañeó al mentir. No respondí, solo asentí y cambié de tema. Por dentro, estaba decidido, ya tenía suficiente para saber que algo estaba ocurriendo, pero necesitaba más. No iba a enfrentarla con lo que tenía, quería que fuera imposible que se escapara con explicaciones baratas. Al día siguiente, contactaría a un amigo que trabaja en seguridad y le pediría ayuda para instalar un par de cámaras y un localizador en su coche. Esa noche no dormí, pero no fue por las dudas, sino por la certeza. Lo que había visto en esas horas me había quitado cualquier esperanza de que aquello fuera una confusión. Ahora, lo que me quedaba por descubrir era cuánto tiempo llevaba mintiéndome y hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El viernes siguiente ya tenía suficiente material como para dejarla acorralada. Las cámaras y el localizador que mi amigo me ayudó a instalar no dejaron margen para la duda. 2 días antes había pasado la tarde entera en el mismo piso del centro, y la noche anterior había mentido diciendo que estaba en una reunión que, según la aplicación, la tuvo en un bar a las afueras con el mismo hombre. Guardé fotos, vídeos y la ruta completa en el móvil. No me hacía falta nada más. Esa noche llegué a casa antes que ella. Dejé la mesa puesta, pero no con intención de cenar juntos, sino porque quería que viera que la estaba esperando. Cuando abrió la puerta y entró, con ese tono despreocupado de siempre, noté que iba a intentar pasar por encima de todo como si nada hubiera cambiado. Me saludó con un beso en la mejilla y dijo que estaba cansada. No respondí. Siéntate, Laura, le dije mientras me mantenía de pie. Tenemos que hablar. Ella frunció el ceño, como si no entendiera por qué le hablaba así, pero obedeció y se sentó. Dejé mi móvil sobre la mesa, abierto en la galería de fotos, con la primera imagen mostrando claramente a ella y a ese hombre entrando al edificio. ¿Qué es esto?, pregunté, sin apartar la vista de su cara. Laura miró el móvil unos segundos y luego me miró a mí. Intentó sonreír, pero era evidente que estaba calculando qué decir. No es lo que parece, dijo al fin. Es un compañero de trabajo, necesitaba que le ayudara con unas cosas personales. Claro, y para ayudarle tenías que pasar 2 horas en su piso, 3 veces en una semana, y mentirme sobre dónde estabas. Muy lógico, respondí con calma, pero sin apartar la mirada. Ella bajó la vista, cruzó los brazos y soltó un suspiro largo. Estás exagerando, Javier. No ha pasado nada. Me pidió consejo, está pasando un mal momento y... No me vengas con eso, la interrumpí. Tengo vídeos, fotos, la ubicación de tu coche. No solo sé cuándo entraste, también cuándo saliste y cómo llegaste a casa en taxi mientras él se quedaba en su piso.
Laura me miró con una mezcla de rabia y nerviosismo. No tenías derecho a espiarme, soltó, alzando la voz. No me diste otra opción. Llevas semanas mintiendo y yo llevo semanas dándote la oportunidad de decir la verdad. No lo has hecho. Así que ahora me lo dices todo, y me lo dices ya. Se hizo un silencio incómodo. Ella evitaba mirarme y yo no iba a romperlo. Después de unos segundos, empezó a hablar, despacio. Lo conocí hace unos meses, en una reunión de trabajo. Empezamos a hablar, me hacía reír, me escuchaba. Sí, quedamos a solas varias veces. Sí, estuve en su casa. No, no fue solo para hablar. Cada palabra me golpeaba, pero no iba a dejar que lo notara. ¿Desde cuándo? Pregunté. Unos 3 meses, respondió, sin levantar la vista. ¿Y pensaba seguir viéndolo? No lo sé, dijo, esta vez mirándome a los ojos. No estaba planeando nada a largo plazo. Solté una risa corta y seca. Entonces, ¿me engañas 3 meses y ni siquiera tienes claro por qué? ¿Ni siquiera te importó lo suficiente como para inventarte una justificación creíble? No es tan simple, contestó ella. Me sentía vacía, como si estuviera viviendo siempre lo mismo. Con él era diferente, no tenía responsabilidades, no tenía esta tensión. Claro, con él no tienes que rendir cuentas. Con él puedes fingir que no tienes una vida construida conmigo durante 15 años. Ella apretó los labios, como si quisiera decir algo más pero no pudiera. Yo ya estaba cansado de escucharla minimizar lo que había hecho. Te lo voy a dejar claro, Laura. Ya no tienes margen para medias verdades. O me dices absolutamente todo lo que ha pasado o lo averiguaré yo y no habrá conversación posible después. Se quedó callada, y su silencio me confirmó que había más. Y lo hubo. Admitió que lo había visto incluso cuando yo estaba enfermo en casa, que llegó a inventar viajes de trabajo para pasar la noche con él y que, aunque no tenían planes concretos, él le había sugerido irse un fin de semana fuera. Cuando terminó de hablar, me levanté y fui a la cocina, necesitaba un momento lejos de ella para no decir algo de lo que me arrepintiera. Escuché que me llamaba, pero no respondí. Volví con un vaso de agua y me senté otra vez. Muy bien, ya lo sé todo. Ahora, escucha lo que te voy a decir. No voy a hacer como si esto fuera un error sin importancia. Y no voy a permitir que me mires a la cara después de mentirme tanto tiempo y esperar que todo siga igual. Así que piensa muy bien qué vas a hacer, porque lo que yo haga después dependerá de tu siguiente movimiento. Ella tragó saliva y dijo que necesitaba tiempo. Yo asentí, pero ya tenía claro que ese tiempo no iba a ser para salvar nada, sino para planificar lo que vendría después. El sábado por la mañana me levanté temprano, mucho antes que Laura, y salí de casa sin hacer ruido. No tenía intención de quedarme quieto esperando a que ella decidiera qué hacer. Había pasado toda la noche pensando y repasando en mi cabeza cada conversación, cada mentira y cada gesto de desprecio que había tenido conmigo en los últimos meses. No era cuestión de simplemente marcharme y dejarle el camino libre para seguir con su amante como si nada hubiera pasado. Quería que sintiera el mismo nivel de incomodidad, exposición y consecuencias que había provocado en mí. Lo primero que hice fue llamar a Marcos, un amigo que trabajaba en una imprenta y que me debía un favor desde hacía tiempo. Le pedí que me ayudara a preparar un dossier con todas las fotos, vídeos y capturas de ubicación que había reunido. No me interesaban frases dramáticas ni adornos, solo hechos claros y ordenados. Le expliqué que debía imprimirse en papel grueso, con imágenes de buena calidad y que no quería que quedara ninguna duda sobre lo que mostraban. Marcos no hizo preguntas innecesarias, solo me dijo que en 2 días lo tendría todo listo. Mientras tanto,
Busqué en redes sociales a la familia y amigos cercanos de Laura, incluidos algunos compañeros de trabajo que ella siempre ponía como ejemplo de personas serias que saben separar lo personal de lo laboral. Hice una lista de direcciones de correo electrónico y perfiles para asegurarme de que, cuando llegara el momento, toda esa gente recibiría la misma información sin que pudiera borrarla o manipularla. Ese mismo día por la tarde, fui a un centro comercial y compré una pequeña cámara portátil que podía grabar audio y video sin levantar sospechas. La instalé en el salón, en un lugar donde podría captar cualquier conversación que Laura tuviera por teléfono o en persona mientras yo no estaba en casa. No me bastaba con exponer lo que ya había hecho, quería saber si seguía mintiendo incluso después de haberla confrontado. Esa noche, cuando volvió del supermercado, se mostró más amable de lo habitual, como si intentara compensar lo ocurrido o tal vez solo mantener las apariencias. Preparó la cena y habló de cosas triviales, evitando por completo el tema del día anterior. Yo seguí su juego, pero cada vez que sonaba su teléfono, observaba cómo lo tomaba con rapidez y se giraba un poco para que no pudiera ver la pantalla. El domingo por la tarde me quedé solo en casa y revisé la grabación de la cámara. Encontré una conversación breve pero suficiente con una amiga suya en la que decía que yo estaba raro y que seguramente se le pasaría en unos días. También dijo que no pensaba cortar todo contacto con el otro hombre, pero que sería más discreta. Esa frase selló mi decisión de no limitarme a una ruptura silenciosa. El lunes recogí el dossier que Marcos había preparado. Eran casi 100 páginas con imágenes, fechas, horas y descripciones concisas de cada encuentro que había documentado. Lo revisé y añadí una portada con su nombre completo, su puesto en la empresa y la frase, conducta documentada entre fecha y fecha. Lo empaqueté en sobres acolchados, uno para cada persona de mi lista. También preparé una copia en formato digital para enviar por correo electrónico. El martes por la mañana, mientras Laura estaba en la ducha, tomé su teléfono y con un adaptador transferí todas las conversaciones que había mantenido con él, incluyendo mensajes de voz y fotos que creía borradas. Las guardé en una carpeta cifrada en mi ordenador, lista para enviarse junto con el resto de la información. No solo se trataba de exponer la infidelidad, sino de dejar claro que la había ocultado de forma sistemática y consciente. Esa misma tarde, envié los sobres por mensajería y programé los correos electrónicos para que se enviaran el jueves a las 9 en punto de la mañana. Quería que todo se distribuyera mientras ella estuviera en la oficina, sin posibilidad de reaccionar de inmediato. Me aseguré de que algunos destinatarios fueran compañeros de trabajo clave, incluido su jefe directo y una persona de recursos humanos. El jueves llegó y, como había previsto, a las 9:15 recibí la primera llamada de Laura. No contesté. Luego llegaron los mensajes: ¿qué has hecho? Esto es una locura, tenemos que hablar ahora mismo. No respondí a ninguno. Sabía que en su oficina ya habrían visto el dossier y que la conversación con su jefe no iba a ser precisamente agradable. Esa noche llegó a casa con el rostro desencajado. Me acusó de haber arruinado su reputación, de ser un psicópata vengativo y de haber cruzado todos los límites. Yo la dejé hablar y, cuando terminó, le dije con calma que lo único que había hecho era mostrar la verdad tal cual había ocurrido. Le recordé que fue ella quien decidió mentir, ocultar y continuar viéndose con ese hombre después de que yo le pidiera explicaciones. No contestó nada más. Se encerró en el dormitorio y no salió en toda la noche. Yo, por mi parte, me senté en el salón y repasé los mensajes que me habían llegado de varias personas agradeciéndome que les hubiera mostrado lo que pasaba. Algunos eran neutrales, otros claramente indignados con ella. No sentí alivio, pero sí una satisfacción fría al saber que ya no podía esconderse detrás de su versión edulcorada de los hechos. Al día siguiente, cuando se marchó temprano sin despedirse, confirmé que mi plan había funcionado. En menos de una semana había pasado de creerse intocable a estar completamente expuesta.
Y eso era solo el inicio de lo que tenía preparado. El lunes siguiente decidí que era el momento de tener la última conversación con Laura, no para pedir explicaciones, porque ya las tenía todas, sino para cerrar el capítulo y dejar claro cómo quedaría nuestra situación. No quería que después intentara reescribir lo ocurrido o presentarse como víctima ante quienes aún no se habían enterado de todo. Esperé a que llegara de trabajar, y cuando entró la casa estaba ordenada, la mesa del salón despejada y 2 sillas frente a frente, como en una reunión formal. Ella entró con un gesto cansado, dejó el bolso sobre el sofá y me miró con una mezcla de desafío y resignación. No había saludo, ni preguntas triviales, solo un silencio que rompí yo. «Siéntate», le dije. «Hoy vamos a dejar todo claro y no habrá más conversaciones después de esta». Laura se sentó lentamente, cruzó las piernas y se recostó en la silla. «Si es para seguir con tus acusaciones, no tiene sentido», respondió. «No son acusaciones», contesté. «Son hechos. Tú los conoces, yo los conozco y ahora lo saben muchas más personas. Esta conversación es para decidir cómo terminamos esto y bajo qué condiciones». Ella me miró con frialdad, pero no interrumpió. «Lo que hiciste fue una humillación pública», dijo finalmente. «Me expusiste delante de gente que no tenía por qué saber nada». «No», la corregí. «Te expusiste tú sola desde el momento en que decidiste mantener una relación paralela y mentir una y otra vez. Yo simplemente dejé que la verdad llegara a todos los implicados, porque no pienso cargar con el peso de tu versión a medias». Laura apretó los labios y bajó la mirada por un instante. «¿Qué quieres ahora?», preguntó con un tono más bajo. «Quiero que dejemos de vivir juntos de inmediato. No voy a pedirte que te vayas hoy, pero sí que empieces a buscar dónde quedarte. Podemos organizarlo para que no sea un espectáculo para los vecinos, pero en un máximo de 2 semanas no quiero seguir compartiendo este espacio contigo». Ella se movió incómoda en la silla. «¿Y el piso?». «Está a nombre de los dos». «Lo sé. Lo pondremos a la venta y repartiremos el dinero como corresponda. No tengo intención de quedarme con nada que no me pertenezca, pero tampoco voy a dejarte con todo como si aquí no hubiera pasado nada». «¿Y las cuentas, qué piensas hacer?», preguntó, intentando mantener la voz neutra. «Cerrarlas conjuntas y separar todo lo que tengamos. No quiero seguir vinculado económicamente a ti». Se hizo un silencio largo. Yo la observaba y podía ver que estaba calculando sus opciones, intentando encontrar algún ángulo para salir menos perjudicada. Finalmente habló. «No pensé que llegarías a este punto. Creí que con el tiempo lo aceptarías». «Ese es tu problema», le dije. «Crees que todo gira a tu favor si esperas lo suficiente. Pero no. No voy a aceptar convivir con alguien que me ha engañado y que, incluso después de ser descubierta, planeaba seguir mintiendo». Ella se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. «Te digo algo que no dije antes. Con él no era lo que crees. No estaba enamorada, no había planes serios, era una distracción. Una distracción que te llevó a pasar noches fuera, inventar viajes y poner en riesgo todo lo que teníamos. Aunque quieras restarle importancia, el daño está hecho. Y no se trata de si estabas enamorada o no, se trata de respeto». Laura se quedó callada unos segundos, luego se levantó y comenzó a caminar por el salón. «¿Y si te dijera que lo corto definitivamente? ¿Que no vuelvo a hablar con él? Te diría que ya es tarde. No estoy interesado en ver si cumples esa promesa, porque no confío en ti». Volvió a sentarse, más recta esta vez, como aceptando que la conversación iba en una sola dirección. «Está bien», dijo. «Buscaré un sitio. Pero quiero que quede claro que lo que hiciste con mi trabajo y mi familia fue cruel. Cruel es lo que hiciste tú durante meses mientras yo no sospechaba nada.
Si no soportas las consecuencias, no tomes decisiones que te expongan a ellas. Se levantó otra vez, cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Nunca pensé que llegarías a ser así. Y yo nunca pensé que tú llegarías a ser así, le respondí. Supongo que los dos aprendimos algo. Cerró la puerta sin decir más. Me quedé en el salón, no con alivio, pero sí con la certeza de que la última palabra estaba dicha y que lo que viniera después sería únicamente cuestión de trámites. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un espacio de tránsito. Laura iba y venía en horarios irregulares, evitando coincidir conmigo más de lo necesario. Yo mantenía mis rutinas como si nada hubiera cambiado, pero en realidad cada paso que daba estaba orientado a cerrar todo de forma definitiva. Llamé a un abogado para formalizar la venta del piso y la liquidación de bienes. No quería improvisar ni dejar cabos sueltos, porque sabía que, si lo hacía, ella podría intentar manipular los términos a su favor. El abogado me pidió todos los documentos de la propiedad, extractos bancarios y cualquier prueba que sustentara mi posición, y se los entregué el mismo día. No había nada que ocultar, solo que ejecutar. Mientras tanto, recibí mensajes de varias personas que habían sido testigos de nuestra relación durante años. Algunos me decían que lamentaban lo ocurrido, otros que nunca habían confiado del todo en Laura, y unos pocos intentaban convencerme de que reconsiderara las cosas por los buenos tiempos. Respondí a todos con educación, pero sin entrar en debates. No iba a permitir que el sentimentalismo ajeno condicionara mis decisiones. Cada comentario, cada opinión, me reafirmaba en que estaba haciendo lo correcto, terminar con una situación que ya no tenía arreglo. En uno de esos días, mientras revisaba papeles en la mesa del salón, Laura llegó antes de lo habitual. Llevaba un par de cajas pequeñas y empezó a llenar una con ropa y objetos personales. No dijo nada hasta que estuvo casi lista para salir. Voy a quedarme unos días en casa de una amiga, comentó sin mirarme. Ya tengo algunas opciones para alquilar. Perfecto, respondí. Cuando tengas fecha para mudarte definitivamente, avísame. Asintió, cogió las cajas y se marchó. Esa salida marcó el inicio real de nuestra separación física. A partir de ese momento, cada vez que venía era solo para recoger algo, y las conversaciones se limitaban a cuestiones prácticas. Cuando llegó la primera cita con el abogado, ella se presentó con una actitud distante, casi profesional. Escuchó la propuesta de liquidación, hizo un par de observaciones menores y aceptó. No hubo discusiones largas ni intentos de negociar a su favor más allá de lo razonable. Supuse que, después de lo ocurrido, prefería cerrar cuanto antes para evitar más exposición. Firmamos los acuerdos iniciales y fijamos las fechas para las siguientes gestiones. Una semana después, el piso se puso oficialmente a la venta. Mientras tanto, yo había alquilado un pequeño apartamento cerca de mi trabajo. No era un lugar definitivo, pero cumplía con lo que necesitaba en ese momento: espacio propio, sin recuerdos compartidos, sin huellas de su presencia. La primera noche que dormí allí fue extraña, no por nostalgia, sino por la sensación de libertad absoluta. Me di cuenta de que no tenía que dar explicaciones de mis horarios, ni soportar conversaciones vacías para mantener una fachada. En los días que siguieron, organicé mis finanzas, actualicé mis datos en cuentas y contratos, y eliminé cualquier vínculo práctico que me uniera a Laura. Paralelamente, decidí reducir mi interacción social con las personas que solo me conocían a través de nuestra relación. No quería que mi vida post-separación estuviera condicionada por opiniones externas. En lo personal, el cambio fue más gradual. La rabia inicial se fue diluyendo y dejó espacio a una calma distinta, más racional. Empecé a pensar menos en lo que ella había hecho y más en lo que yo iba a hacer a partir de ese momento. Me concentré en mi trabajo,
retomé actividades que había dejado de lado y me di el lujo de ignorar cualquier cosa que no aportara valor a mis días. No era optimismo forzado, sino una especie de limpieza mental. Hubo un último encuentro con Laura, semanas después, para firmar los papeles finales. Nos sentamos frente al notario, revisamos los documentos y firmamos sin intercambiar más que un par de frases. Al salir, ella me miró durante unos segundos, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Yo tampoco. Se dio media vuelta y se fue. En ese momento supe que no quedaba nada pendiente entre nosotros. Al regresar a mi apartamento, guardé mi copia de los documentos en una carpeta, cerré el cajón y sentí que había terminado algo grande. No había satisfacción en el sentido de una victoria, pero sí la certeza de que todo el proceso, desde la primera sospecha hasta ese instante, había tenido un propósito: recuperar el control de mi vida. Hoy, mirando hacia atrás, lo que más valoro no es haber descubierto la verdad o haber expuesto a Laura, sino haber aprendido a actuar sin dejarme llevar por la inercia de la costumbre. Entendí que la estabilidad no sirve de nada si se sostiene sobre la mentira, y que no hay argumento suficiente para justificar la falta de respeto. Ahora, con todo cerrado, no tengo prisa por empezar algo nuevo ni por llenar el espacio que dejó. Prefiero mantenerlo así, libre, hasta que aparezca algo que realmente merezca la pena. La historia terminó como tenía que terminar, sin reconciliaciones falsas ni promesas vacías. Ella seguirá con su vida y yo con la mía, cada uno cargando con las decisiones que tomó. Y aunque durante un tiempo pensé que la traición sería lo que más recordaría de este capítulo, hoy sé que lo que realmente queda es la certeza de que, incluso cuando todo se tambalea, uno puede elegir salir caminando con la frente en alto.